En esta presentación quiero hablar acerca de el acuerdo que reforma las normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los ingresos, que es un documento que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 8 de agosto del 2013. En este documento hace referencia a que la Ley General de Contabilidad Gubernamental define en su artículo 4, fracción 19ª, a los ingresos devengados como el que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. De igual manera, el artículo 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece que los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. La contabilización de las transacciones del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro. Y comenta también de las normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los ingresos, que es un documento emitido por el propio CONAC en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre del 2009. Y la referencia que hace a este documento es que en su numeral noveno establece que el ingreso devengado es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos, así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos y otros ingresos por parte de los entes públicos. Hemos escuchado que hace mucha referencia a la existencia jurídica del derecho de cobro, pero ¿qué es el existir jurídicamente el derecho de cobro? Pues sorprendentemente, en ningún lugar de la Ley General de Contabilidad Gubernamental ni de los documentos normativos emitidos por el CONAC se indica cuándo se da la existencia jurídica del derecho de cobro. Pero en la fracción 11ª establece dos conceptos que a mí se me hacen muy interesantes y se refiere a las características de los ingresos. Y en este menciona que se identifican dos tipos de ingresos: los ingresos determinables y los ingresos autodeterminables. Y dice, cuando los entes públicos cuenten con los elementos que identifique el hecho imponible, el contribuyente, y se puede establecer el importe de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos, emitiéndose el documento de pago y señalando la fecha límite para realizarlo de acuerdo a los plazos establecidos en las leyes respectivas, se entenderá como determinable. Y cuando no cumpla con estos requisitos es cuando se da el caso de ingresos autodeterminables. Dentro de este mismo documento al que está haciendo referencia este documento, valga la redundancia del que estamos hablando, que se llama Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos, existía un anexo 1, y en este anexo 1 el CONAC, a mi punto de ver, hablaba de algo muy interesante y se refería en la primer columna de los ingresos y decía, puede haber impuestos que sean determinables y otros que sean autodeterminables. Puede haber cuotas y aportaciones de seguridad social que sean determinables y otras que sean autodeterminables. Puede haber contribuciones de mejoras que sean determinables y otras que sean autodeterminables. Y en las siguientes columnas ponía cuándo se tenía que considerar devengado
y cuándo se tenía que considerar recaudado para cada uno de los casos. Y así, por ejemplo, se me ocurre pensar que un impuesto determinable pudiera ser el impuesto predial. ¿Por qué? Porque cuenta con los elementos, es decir, yo sé quién es el dueño del predio, yo sé cuánto le tengo que cobrar de acuerdo a mi ley de ingresos, cuánto le tengo que cobrar de predial, yo sé cuánto me debe de pagar, fechas límites, y conozco el hecho imponible, es decir, aquel acto que da origen a la obligación fiscal del contribuyente. Y en este momento, a yo saber todos esos elementos, yo podía como autoridad determinar ese ingreso. Y ahí yo podía hacer el registro del devengado, es decir, registro mi cuenta por cobrar y en el registro presupuestario, cuentas de orden, debería de registrar el movimiento devengado. ¿Cuál un impuesto autodeterminable? Pues un impuesto autodeterminable, por el otro lado, sería un impuesto sobre la renta, porque la autoridad no tiene los elementos para determinar cuánto tengo que pagar yo, persona física o moral, de impuestos sobre la renta. Entonces ahí la autoridad no tiene momentos o identificados los elementos para emitir una cuenta por cobrar y de igual manera un registro en el devengado. Y por eso aquí ponía al momento de la percepción del recurso, es decir, cuando yo contribuyente voy y pago mi impuesto sobre la renta o mi impuesto al valor agregado, ahí el ente público debería de hacer el registro simultáneo del devengado y del recaudado. Y así podríamos poner ejemplos para los demás. Vamos a poner un ejemplo de cuotas y aportaciones de seguridad social. Aquí es determinable, pues sí, puede ser determinable y también puede ser autodeterminable. ¿En qué caso es determinable? Pues cuando el seguro social, por ejemplo, el seguro social sabe que yo soy un patrón, que tengo trabajadores, que devengan un salario, que existen unas cuotas o unos porcentajes de aportaciones de seguridad social, sabe que se me vence el día 17 del mes siguiente y con esos elementos la autoridad me emite los EMAS o me emite los EVAs si es bimestral y ahí se podría considerar que es un ingreso determinable. Pudiera pasar que ese ingreso determinable al final de cuentas tuviera ajustes, en este caso por ejemplo del seguro social, pues porque hubo incapacidades, porque hubo inasistencias, pero sí existen los elementos para hacer algo, un registro de un devengado, una cuenta por cobrar por parte de, en este caso del Seguro Social, que sería el ente público, y el recaudado sería cuando yo como contribuyente, patrón obligado, voy y hago mi pago. Ahí se alcanzan a diferenciar bien los momentos. Bueno, estos son para efectos de ejemplo. Pero luego, ¿qué pasa el 8 de agosto del 2013? El 8 de agosto del 2013, el CONAC saca un acuerdo que reforma las normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los ingresos. Es decir, lo que acabamos de ver, el 8 de agosto del 2013, el CONAC saca un acuerdo para reformarlo. Y después de hacer todo exposición de motivos que acabamos de ver, que a mi punto de vista es bueno, donde alcanza a distinguir dónde tengo que registrar un movimiento presupuestario del devengado y dónde tengo que registrar uno del recaudado, en un simple párrafo, el CONAC dice, los ingresos presupuestarios se deberá de registrar el ingreso devengado e ingreso recaudado de forma simultánea al momento de percepción del recurso, salvo por los ingresos por venta de bienes y servicios y aportaciones.
¿qué es lo que pasa aquí? Que el cuadro que acabamos de ver ahorita, donde poníamos ejemplos, por ejemplo, del predial, ahora el CONAC dice no, todo lo tienes que registrar al momento de la recaudación. Y yo me pregunto entonces, pues es como si fuéramos en retroceso a registrar la contabilidad de los entes públicos en base al flujo de efectivo. ¿Dónde queda esa facultad de los entes públicos de aplicar las mejores prácticas y registrar una cuenta por cobrar para que en sus estados financieros pues tengan ahí el indicativo o la información de que tienen X, Y o Z cantidades de recursos por recuperar, por ejemplo, de predial? O sea, ¿dónde queda eso? De la misma manera, al modificar este documento, pues también modifica el anexo 1 y ahora queda de la siguiente manera. Ya no me hace el distingo de los impuestos separados entre determinables y autodeterminables. Ya dice, todos los impuestos, el devengado y el recaudado, lo vas a registrar en un mismo momento en la percepción del recurso. La devolución, al efectuar la devolución, vas a registrar el devengado y el recaudado. La compensación, el devengado y el recaudado al efectuar la compensación. Las cuotas y aportaciones de seguridad social, vas a registrar el devengado y el recaudado en la percepción del recurso. Pues yo creo que este es un retroceso a los registros financieros, que la idea debiera ser pues el presentar mejor información para toma de decisiones. Existe un cuarto transitorio en este acuerdo de 8 de agosto del 2013, donde dice, el presente acuerdo deberá ser revisado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, atendiendo a los avances en las entidades federativas, los municipios y sus entes públicos en la implementación de la armonización contable, a más tardar en diciembre del 2015, para su ratificación o en su caso modificación. Y aquí me llama mucho la atención, primero porque no ha salido nada relacionado con esta ratificación o esta modificación, y en segundo porque yo creo que no tiene nada que ver el avance para ratificar o modificar. ¿Cuál va a ser el parámetro? O sea, si llevamos un 10% de avance, ¿ratifican o modifican? Si llevamos un 20, un 30, 40, 50, o sea, eso creo yo que no tiene nada que ver el avance para ratificar este acuerdo modificatorio o para modificar este acuerdo modificatorio, valga la redundancia. Yo creo que entre más tarde en definir correctamente el CONAC esto, pues va a ser peor para la información contable y presupuestaria. ¿Por qué? Porque si ahorita todos se están ateniendo o se están limitando a hacer lo que dice este acuerdo que modificó las normas, pues quiere decir que ahorita muchos entes no están registrando ni la cuenta por cobrar, no están registrando una presidencia municipal que emita sus recibos en enero o en febrero del año, emite sus recibos y no está registrando sus cuentas por cobrar en los activos circulantes. ¿Por qué? Porque está esperando a cobrar y cuando cobre entonces iba a registrar. A mí se me hace que el darle más largas a este asunto lo que genera es que haya inconsistencia en la información financiera y presupuestaria de un periodo a otro y no vamos a tener parámetros para comparar efectivamente el desempeño de los entes públicos. ¿Cuál es mi conclusión de esta presentación? Pues mi conclusión es que el CONAC debe modificar
No tiene que esperarse a ver los avances, tiene que modificar y regresar al manual anterior. Es decir, donde hablaba de los ingresos determinables y los autodeterminables. ¿Por qué? Porque esto presenta o da mayor información para un registro más eficiente, tanto financiero como presupuestario. ¿Qué otra cosa? Igual el CONAC debe eliminar el concepto de derecho de cobro por el de derecho de crédito, es decir, igual no se tiene identificado bien a qué se refiere con derecho de cobro, pero tal vez el derecho de crédito sí. Recordemos que todas las autoridades para fincar un crédito fiscal en firme, pues debe de pasar todo un proceso, y a lo mejor ahí el CONAC lo que quiso hacer fue decir, bueno, es que no puedo yo exigir un cobro hasta que sea un crédito en firme, y para eso pues tengo que darle oportunidad al contribuyente de que se defienda, de que agote todas las instancias. Entonces a lo mejor sí no es el derecho de cobro, sino más bien es el derecho de crédito. Es decir, yo como un ente público, yo sé que tengo todos los elementos para esa determinación de contribuciones a mi favor. Ya si se realiza el cobro o no, ya dependerá de otras cosas, pero el registro yo creo que sí lo puedo hacer. ¿Y qué otra cosa? Bueno, pues el CONAC debe definir y utilizar los términos correctamente de los registros contables, porque si estamos hablando del devengado y del recaudado, pues en realidad no son registros, sí son registros contables, pero sí tiene que hacer la aclaración de que se refiere a registros contables presupuestarios, porque como comentaba ahorita, muchos municipios están en la creencia de que este acuerdo lo que les dice es que no registren las cuentas por cobrar. Yo creo que las cuentas por cobrar se deben de registrar. Debemos de registrar en los estados financieros de los entes públicos todos esos recursos que tenemos estimados, porque ya se han dado los hechos imponibles y tenemos estimados que vamos a cobrar. Eh, y no tenemos que esperarnos a la recaudación, porque otra vez repito, pues volvemos a trabajar sobre flujos de efectivo, y la idea o el principio, el espíritu de la ley, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, pues era volver la información de los entes públicos a una característica más financiera y no tanto presupuestaria de flujo de efectivo. Muchas gracias.